Algunos cuentos del libro Mujeres de ojos grandes de Ángeles Mastretta. Tenía la espalda inquieta y la nuca de porcelana. Tenía un pelo castaño y subversivo y una lengua despiadada y alegre, con la que recorría la vida y milagros de quien se ofreciera. A la gente le gustaba hablar con ella porque su voz era como lumbre y sus ojos convertían en palabras precisas los gestos más insignificantes y las historias menos obvias. No era que inventara maldades sobre los otros, ni que supiera con más precisión los detalles de un chisme. Era sobre todo que descubría la punta de cada maraña, el exacto descuido de Dios que coronaba la fealdad de alguien, la pequeña imprecisión verbal que volvía desagradable un alma cándida. A la tía Charo le gustaba estar en el mundo, recorrerlo con sus ojos inclementes y afilarlo con su voz apresurada. No perdía el tiempo. Mientras hablaba, cosía la ropa de sus hijos, bordaba iniciales en los pañuelos de su marido, tejía chalecos para todo el que tuviera frío en el invierno, jugaba frontón con su hermana, hacía la más deliciosa torta de elote, moldeaba buñuelos sobre sus rodillas y discernía la tarea que sus hijos no entendían. Nunca la hubiera avergonzado su pasión por las palabras si una tarde de junio no hubiese aceptado ir a unos ejercicios espirituales en los que el padre dedicó su plática al mandamiento: no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Durante un rato el padre habló de los grandes falsos testimonios, pero cuando vio que con eso no atemorizaba a su adormilada clientela, se redujo a satanizar la pequeña serie de pecados veniales que se originan en una conversación sobre los demás y que sumados dan gigantescos pecados mortales. La tía Charo salió de la iglesia con un remordimiento en la boca del estómago. ¿Estaría ella repleta de pecados mortales, producto de la suma de todas esas veces en que había dicho que la nariz de una señora y los pies de otra, que el saco de un señor y la joroba de otro, que el dinero de un rico repentino y los ojos inquietos de una mujer casada? Podría tener el corazón podrido de pecados por su conocimiento de todo lo que pasaba entre las faldas y los pantalones de la ciudad, de todas las necedades que impedían la dicha ajena y de tanta dicha ajena que no era sino necedad. Le fue creciendo el horror. Antes de ir a su casa, pasó a confesarse con el padre español recién llegado, un hombre pequeño y manso, que recorría la parroquia de San Javier en busca de fieles capaces de tenerle confianza. En Puebla, la gente puede llegar a querer con más fuerza que en otras partes, solo que se toma su tiempo. No es cosa de ver al primer desconocido y entregarse como si se le conociera de toda la vida. Sin embargo, en eso la tía no era poblana. Fue una de las primeras clientas del párroco español. El viejo cura que le había dado la primera comunión murió dejándola sin nadie con quien hacer sus más secretos comentarios, los que ella y su conciencia destilaban a solas, los que tenían que ver con sus pequeños extravíos, con las dudas de sus privadísimas faldas, con las burbujas de su cuerpo y los cristales oscuros de su corazón. «Ave María Purísima», dijo el padre español en su lengua apretujada, más parecida a la de un cantante de gitanerías que a la de un cura educado en Madrid. «Sin pecado concebida», dijo la tía, sonriendo en la oscuridad del confesionario, como era su costumbre cada vez que afirmaba tal cosa. «¿Usted se ríe?»,
preguntó el español adivinándola, como si fuera un brujo. No, padre, dijo la tía Charo, temiendo los resabios de la Inquisición. Yo sí, dijo el hombrecito, y usted puede hacerlo con mi permiso. No creo que haya un saludo más ridículo, pero dígame, ¿cómo está? ¿Qué le pasa hoy tan tarde? Me pregunto, padre, dijo la tía Charo, si es pecado hablar de los otros. Usted sabe, contar lo que les pasa, saber lo que sienten, estar en desacuerdo con lo que dicen, notar que es visco el visco y renga la renga, despeinado el pachón y presumida la tipa que solo habla de los millones de su marido. Saber de dónde sacó el marido los millones y con quién más se los gasta. ¿Es pecado, padre?, preguntó la tía. No, hija, dijo el padre español. Eso es afán por la vida. ¿Qué ha de hacer aquí la gente? ¿Trabajar y decir rezos? Sobra mucho día. Ver no es pecado y comentar tampoco. Vete en paz, duerme tranquila. Gracias, padre, dijo la tía Charo y salió corriendo a contárselo todo a su hermana. Libre de culpa desde entonces, siguió viviendo con avidez la novela que la ciudad le regalaba. Tenía la cabeza llena con el ir y venir de los demás, y era una clara garantía de entretenimiento. Por eso la invitaban a tejer para todos los bazares de caridad, y se peleaban más de 10 por tenerla en su mesa el día en que se jugaba canasta. Quienes no podían verla de ese modo, la invitaban a su casa o iban a visitarla. Nadie se decepcionaba jamás de oírla, y nadie tuvo nunca una primicia que no viniera de su boca. Así corrió la vida hasta un anochecer en el bazar de Guadalupe. La tía Charo había pasado la tarde lidiando con las chaquiras de un cinturón, y como no tenía nada nuevo que contar, se limitó a oír. Charo, ¿tú conoces al padre español de la iglesia de San Javier?, le preguntó una señora mientras terminaba el dobladillo de una servilleta. ¿Por qué?, dijo la tía Charo, acostumbrada a no soltar prenda con facilidad. Porque dicen que no es padre, que es un republicano mentiroso que llegó con los asilados por Cárdenas y como no encontró trabajo de poeta, inventó que era padre y que sus papeles se habían quemado junto con la iglesia de su pueblo cuando llegaron los comunistas. «¿Cómo es díscola alguna gente?», dijo la tía Charo, y agregó con toda la autoridad de su prestigio. «El padre español es un hombre devoto, gran católico, incapaz de mentir. Yo vi la carta con que el Vaticano lo envió a ver al párroco de San Javier. Que el pobre viejito se haya estado muriendo cuando llegó no es culpa suya, no le dio tiempo de presentarlo. Pero de que lo mandaron, lo mandaron. No iba yo a ser mi confesor a un farsante». «¿Es tu confesor?», preguntó alguna en el coro de curiosas. «Tengo ese orgullo», dijo la tía Charo, poniendo la mirada sobre la flor de chaquiras que bordaba y dando por terminada la conversación. A la mañana siguiente se internó en el confesionario del padre español. «Padre, dije mentiras», contó la tía. «¿Mentiras blancas?», preguntó el padre. «Mentiras necesarias», contestó la tía. «¿Necesarias para el bien de quién?», volvió a preguntar el padre. «De una honra, padre», dijo la tía. «¿La persona auxiliada es inocente?». «No lo sé, padre», confesó la tía.
Doble mérito el tuyo, dijo el español. Dios te conserve la lucidez y la buena leche. Ve con él. Gracias, padre, dijo la tía. A ti, le contestó el extraño sacerdote, poniéndola a temblar. La tía Chila estuvo casada con un señor al que abandonó para escándalo de toda la ciudad, tras 7 años de vida en común, sin darle explicaciones a nadie. Un día, como cualquier otro, la tía Chila levantó a sus 4 hijos y se los llevó a vivir en la casa que con tan buen tino le había heredado su abuela. Era una mujer trabajadora que llevaba suficientes años surciendo calcetines y guisando fabada, de modo que poner una fábrica de ropa y venderla en grandes cantidades no le costó más esfuerzo que el que había hecho siempre. Llegó a ser proveedora de las 2 tiendas más importantes del país. No se dejaba regatear y viajaba una vez al año a Roma y París para buscar ideas y librarse de la rutina. La gente no estaba muy de acuerdo con su comportamiento. Nadie entendía cómo había sido capaz de abandonar a un hombre que en los puros ojos tenía la bondad reflejada. ¿En qué pudo haberla molestado aquel señor tan amable que besaba la mano de las mujeres y se inclinaba afectuoso frente a cualquier hombre de bien? Lo que pasa es que es una cusca, decían algunos. Irresponsable, decían otros. Lagartija, cerraban un ojo. Mira que dejar a un hombre que no te ha dado un solo motivo de queja. Pero la tía Chila vivía deprisa y sin alegar, como si no supiera, como si no se diera cuenta de que hasta en la intimidad del salón de belleza había quienes no se ponían de acuerdo con su extraño comportamiento. Justo estaba en el salón de belleza, rodeada de mujeres que extendían las manos para que les pintaran las uñas, las cabezas para que le enredaran los chinos, los ojos para que le cepillaran las pestañas. Cuando entró con una pistola en la mano el marido de Consuelito Salazar. Dando de gritos, se fue sobre su mujer y la pescó de la melena para sangolotearla como al badajo de una campana, echando insultos y contando sus celos, reprochando la fodonguez y maldiciendo a su familia política, todo con tal ferocidad que las tranquilas mujeres corrieron a esconderse tras los secadores y dejaron sola a Consuelito, que lloraba suave y aterradoramente, presa de la tormenta de su marido. Fue entonces cuando, agitando sus uñas recién pintadas, salió de un rincón la tía Chila. «Usted se larga de aquí», le dijo al hombre, acercándose a él como si toda su vida se lo hubiera pasado desarmando vaqueros en las cantinas. «Usted no asusta a nadie con sus gritos. Cobarde, hijo de la chingada. Ya estamos hartas. Ya no tenemos miedo. Deme la pistola si es tan hombre. Valiente hombre, valiente. Si tiene algo que arreglar con su señora, diríjase a mí, que soy su representante. ¿Está usted celoso? ¿De quién está celoso? ¿De los 3 niños que Consuelo se pasa contemplando? ¿De las 20 cazuelas entre las que vive? ¿De sus agujas de tejer? ¿De su bata de casa? Esta pobre Consuelito que no ve más allá de sus narices, que se dedica a consecuentar sus necedades, a esta le viene usted a hacer un escándalo aquí, donde todas vamos a chillar como ratones asustados. Ni lo sueñe, berrinches a otra parte.
Hilo de aquí, hilo, 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 dijo la tía Chila, tronando los dedos y arrimándose al hombre aquel que se había puesto morado de la rabia y que ya sin pistola estuvo a punto de provocar en el salón un ataque de risa. «Hasta nunca, señor», remató la tía Chila. «Y si necesita comprensión, vaya a buscar a mi marido. Con suerte y hasta logra que también de usted se compadezca toda la ciudad». Lo llevó hacia la puerta dándole empujones y cuando lo puso en la banqueta cerró con triple llave. «Cabrones estos», oyeron decir casi para sí a la tía Chila. Un aplauso la recibió de regreso y ella hizo una larga caravana. «Por fin lo dije», murmuró después. «¿Así que a ti también?», dijo Consuelito. «Una vez», contestó Chila con un gesto de vergüenza. Del salón de Inesita salió la noticia rápida y generosa, como el olor a pan, y nadie volvió a hablar mal de la tía Chila Huerta, porque hubo siempre alguien, o una amiga de la amiga de alguien que estuvo en el salón de belleza aquella mañana, dispuesta a impedirlo. Hay gente con la que la vida se ensaña, gente que no tiene una mala racha, sino una continua sucesión de tormentas. Casi siempre esa gente se vuelve lacrimosa. Cuando alguien la encuentra se pone a contar sus desgracias, hasta que otra de sus desgracias acaba siendo que nadie quiere encontrársela. Esto último no le pasó nunca a la tía Ofelia, porque a la tía Ofelia la vida la acercó varias veces con su arbitrariedad y sus infortunios, pero ella jamás abrumó a nadie con la historia de sus pesares. Dicen que fueron muchos, pero ni siquiera se sabe cuántos, y menos las causas, porque ella se encargó de borrarlos cada mañana del recuerdo ajeno. Era una mujer de brazos fuertes y expresión juguetona. Tenía una risa clara y contagiosa, que supo soltar siempre en el momento adecuado. En cambio, nadie la vio llorar jamás. A veces le dolían el aire y la tierra que pisaba, el sol del amanecer, la cuenca de los ojos. Le dolían como un vértigo el recuerdo y como la peor amenaza el futuro. Despertaba a medianoche con la certidumbre de que se partiría en dos, segura de que el dolor se la comería de golpe. Pero apenas había luz para todos, ella se levantaba, se ponía la risa, se acomodaba el brillo en las pestañas y salía a encontrar a los demás como si los pesares la hicieran flotar. Nadie se atrevió a compadecerla nunca. Era tan extravagante su fortaleza que la gente empezó a buscarla para pedirle ayuda. ¿Cuál era su secreto? ¿Quién amparaba sus aflicciones? ¿De dónde sacaba el talento que la mantenía erguida frente a las peores desgracias? Un día le contó su secreto a una mujer joven cuya pena parecía no tener remedio. «Hay muchas maneras de dividir a los seres humanos», le dijo. «Yo los divido entre los que se arrugan para arriba y los que se arrugan para abajo. Y quiero pertenecer a los primeros. Quiero que mi cara de vieja no sea triste. Quiero tener las arrugas de la risa y llevármelas conmigo al otro mundo. ¿Quién sabe lo que habrá que enfrentar allá?» Tía José Rivadeneira tuvo una hija con los ojos grandes como dos lunas, como un deseo. Apenas colocada en su abrazo, todavía húmeda y vacilante,
La niña mostró los ojos y algo en las alas de sus labios que parecía pregunta. «¿Qué quieres saber?», le dijo la tía José, jugando a que entendía ese gesto. Como todas las madres, tía José pensó que no había en la historia del mundo una criatura tan hermosa como la suya. La deslumbraban el color de su piel, el tamaño de sus pestañas y la placidez con que dormía. Temblaba de orgullo imaginando lo que haría con la sangre y las quimeras que latían en su cuerpo. Se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de 3 semanas. Entonces, la inexpugnable vida hizo caer sobre la niña una enfermedad que en 5 horas convirtió su extraordinaria viveza en un sueño extenuado y remoto que parecía llevársela de regreso a la muerte. Cuando todos sus talentos curativos no lograron mejorarla, tía José, pálida de terror, la cargó hasta el hospital. Ahí se la quitaron de los brazos y una docena de médicos y enfermeras empezaron a moverse agitados y confundidos en torno a la niña. Tía José la vio irse tras una puerta que le prohibía la entrada y se dejó caer al suelo, incapaz de cargar consigo misma y con aquel dolor como un acantilado. Ahí la encontró su marido, que era un hombre sensato y prudente, como los hombres acostumbran fingir que son. La ayudó a levantarse y la regañó por su falta de cordura y esperanza. Su marido confiaba en la ciencia médica y hablaba de ella como otros hablan de Dios. Por eso lo turbaba la insensatez en que se había colocado su mujer, incapaz de hacer otra cosa que llorar y maldecir el destino. Aislaron a la niña en una sala de terapia intensiva, un lugar blanco y limpio, al que las madres solo podían entrar media hora diaria. Entonces se llenaba de oraciones y ruegos. Todas las mujeres persignaban el rostro de sus hijos, les recorrían el cuerpo con estampas y agua bendita, pedían a todo Dios que los dejara vivos. La tía José no conseguía sino llegar junto a la cuna donde su hija apenas respiraba para pedirle: «No te mueras». Después lloraba y lloraba sin secarse los ojos ni moverse hasta que las enfermeras le avisaban que debía salir. Entonces volvía a sentarse en las bancas cercanas a la puerta, con la cabeza sobre las piernas, sin hambre y sin voz, rencorosa y arisca, ferviente y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué tenía que vivir su hija? ¿Qué sería bueno ofrecerle a su cuerpo, pequeño, lleno de agujas y sondas, para que le interesara quedarse en este mundo? ¿Qué podría decirle para convencerla de que valía la pena hacer el esfuerzo en vez de morirse? Una mañana, sin saber la causa, iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y empezó a contarle las historias de sus antepasadas. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué mujeres tejieron sus vidas con qué hombres antes de que la boca y el ombligo de su hija se anudaran en ella? ¿De qué estaban hechas? ¿Cuántos trabajos habían pasado? ¿Qué penas y jolgorios traía ella como herencia? ¿Quiénes sembraron con intrepidez y fantasías la vida que le tocaba prolongar? Durante muchos días recordó, imaginó, inventó. Cada minuto de cada hora disponible habló sin tregua en el oído de su hija. Por fin, al atardecer de un jueves, mientras contaba implacable alguna historia, su hija abrió los ojos y la miró ávida y desafiante, como sería
el resto de su larga existencia. El marido de tía José dio las gracias a los médicos. Los médicos dieron gracias a los adelantos de la ciencia. La tía abrazó a su niña y salió del hospital sin decir una palabra. Solo ella sabía a quiénes agradecer la vida de su hija. Solo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con los ojos grandes. Ángeles Mastretta nació en Puebla, México, el 9 de octubre de 1949. Hija de Ángeles Guzmán y de Carlos Mastretta, periodista. Hermana de Daniel y Carlos, creadores del automóvil Mastretta MXT. En 1971 se trasladó a Ciudad de México para cursar estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante el año 1974 fue becada por el Centro Mexicano de Escritores, donde trabajó con Juan Rulfo y Salvador Elizondo, entre otros. Colaboradora habitual en diversos diarios y revistas, escribió regularmente en diversas revistas. Su primera obra publicada fue el libro de poemas La pájara pinta, en 1978. Años más tarde publicó el poemario Desvaríos. Su primera novela fue Arráncame la vida, en 1985, por la cual fue galardonada con el Premio Mazatlán. Con esta obra consiguió fama internacional entre un público mayoritariamente femenino. Fue llevada al cine por el director Roberto Schneider en 2007 y fue traducida a varios idiomas. Autora también de cuentos y ensayos como Mujeres de ojos grandes, de 1990, fue también autora de cuentos y ensayos como Mujeres de ojos grandes, de 1990, El cielo de los leones, de 2003 o Maridos, de 2007. Casada con el escritor y analista político Héctor Aguilar Camín. Es una firme defensora del feminismo y fundó la Unión de Mujeres Antimachistas en la Ciudad de México.